Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en El Salvador, donde el asesinato del padre Ricardo Cortés, miembro del clero de la diócesis de Zacatecoluca, ha conmovido al pueblo. Comunicado de la diócesis de Zacatecoluca. El obispo, los sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles de la diócesis, lamentamos el trágico deceso del padre Ricardo Antonio Cortés, rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero, sección de filosofía. A la vez condenamos y repudiamos el vil asesinato que sufrió. El padre Ricardo Antonio Cortés era un hombre bueno, afable, entregado a su grey y muy dedicado a la formación y enseñanza de los seminaristas y a los fieles que atendía. Por eso nos parece inexplicable este execrable crimen contra su persona. La sangre inocente de un buen sacerdote sigue irrigando la tierra salvadoreña en ese año martirial por los 40 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Fray Cosmes Pesoto y las 4 hermanas y laicas norteamericanas. Nuevamente nuestra diócesis se tiñe de sangre inocente de un buen pastor entregado a sus ovejas. Agradecemos a los médicos forenses y Fiscalía General por el interés que ha manifestado en esclarecer con amplia investigación la muerte criminal del padre Ricardo Antonio Cortés. Funerales. Hoy jueves, cerca de las 12 de la noche, la funeraria entregará el cuerpo del padre Ricardo. Lo traerán a la Catedral de Zacatecoluca. Invitamos especialmente a los misioneros de Jesús MDJ para la vela y que puedan visitarlo a partir de esa hora. Mañana viernes a las 10 de la mañana invitamos a toda la conferencia episcopal, el clero de la diócesis y de otras diócesis a la misa exequial del padre Ricardo en la Catedral de Zacatecoluca. Luego de la misa exequial en Zacatecoluca se llevará el féretro a su cantón, a la ermita del lugar, entrada por Oloquín, donde lo velarán a partir de las 3 de la tarde del día sábado. La misa exequial y entierro del padre Cortés será el domingo a las 11 de la mañana en la ermita de su cantón, con la participación de sus familiares únicamente. Suscribe Monseñor Elías Samuel Bolaños, Avelar, obispo de Zacatecoluca. El Papa Francisco es el pontífice que más santos ha canonizado en la historia de la Iglesia. Nada más empezar su pontificado, Francisco se convirtió en el Papa que había canonizado a más personas. Juan Pablo II, en 27 años como pontífice, proclamó a 482 santos. En 2020, Francisco ya ha canonizado a casi el doble, un total de 898. El Papa Francisco ha canonizado a más santos que los demás papas porque elevó a los altares al grupo de mártires de Otranto, que eran más de 800. Al canonizar a ese grupo, hizo que este número de canonizados por Francisco aumentara mucho. A excepción de estos 800, la cifra es la normal para un pontificado. El cardenal Angelo Becciu se encarga de presentar al Papa candidatos a los altares. Son los casos que previamente se han estudiado en la Congregación para las Causas de los Santos. Yo le llevo personalmente los informes y leemos todas las causas y cómo se ha desarrollado el proceso. El Papa decide si se puede seguir adelante o no en cada caso, teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso o cómo ha sido la vida de santidad de estas personas. En el caso de que el Papa no presente ninguna objeción, se procede a la beatificación, que siempre se celebra en la diócesis del candidato, o si ya es beato, a la canonización, que tiene lugar en la Plaza de San Pedro. En ocasiones, alguna canonización se ha celebrado en el país natal del santo. Francisco canonizó a los mártires de Otranto tan solo 2 meses después de ser elegido Papa en mayo de 2013. Desde entonces ha proclamado otros 85 santos, de forma que por ahora ya ha canonizado a 898 personas. Publica en alta definición lienzo de Rafael, El milagro de los ahorcados. Las últimas tecnologías permiten estudiar desde cualquier ordenador las pinceladas de Rafael, como si tuviera la obra a pocos centímetros de distancia.
La empresa italiana Alta Definizione publica en su web esta foto en alta definición del Milagro de los Ahorcados, una de las primeras obras de Rafael. El maestro renacentista trabajó en este lienzo en torno al año 1500. El original está en Pisa, es de pequeñas dimensiones y era parte de un retablo sobre San Nicolás de Tolentino que se destruyó en un terremoto. Las partes que se salvaron fueron divididas en pequeñas obras, como estas dos expuestas en Detroit. En Italia hay otras representaciones de este episodio. Es la historia de dos jóvenes acusados injustamente de asesinato. Ahora, gracias a los milagros de la técnica, podrá verse la obra de Rafael casi mejor que en el museo. En esta web se pueden encontrar también otras obras muy interesantes, como La Última Cena de Leonardo da Vinci, Los discípulos de Emaús de Caravaggio, o Los paisajes de Venecia de Canaletto. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Mateo, tenemos este episodio de alguna forma embarazoso para los discípulos. Le traen a un hombre le trae a su hijo que es atormentado por un demonio. Le dan calambres, le dan todas situaciones y lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron curarlo. Y Jesús dice, gente de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que aguantarlos? Es una reprimenda fuerte. Jesús vino, curó al muchacho y en el momento el demonio salió. Los discípulos intrigados le preguntaron cuando ya estaban solos, ¿por qué ellos no pudieron expulsar el demonio de este muchacho? Jesús les dijo, porque les falta fe. Si tuvieran fe como el granito de mostaza, le dijeran a ese cerro, salte de ahí y plántate en otro lugar, y les obedecería. De esta forma Jesús nos invita a nosotros a que vayamos fortaleciendo nuestra fe en Él. Si nosotros creemos en Jesús, todo es posible alcanzar, porque la fe, literalmente, como ahora lo escuchamos, mueve montañas. Sin la fe no vamos a ningún lugar. Pero también vemos que hay grados de fe. Los discípulos tenían fe, pero no era tan profunda. Y por eso fue que no pudieron sacar al demonio de aquel muchacho. Así nos pasa muchas veces a nosotros. En ocasiones pedimos tantas cosas, pero no se nos conceden. No porque no se puedan conceder, sino porque nuestra fe es muy frágil, está débil. Y se necesita una fuerza profunda del amor para que esa fe se fortalezca y así pueda dar los frutos que ustedes y yo podamos experimentar y ver la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy es la invitación a fortalecer nuestra fe. Que así sea. Les presentamos las principales noticias en Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump dijo que es posible que se tenga una vacuna contra la COVID-19 antes de las elecciones del 3 de noviembre. Esta afirmación se contrapone con la opinión de los principales expertos de salud que apuntan este logro para principios del año que viene. El gobierno ya ha dado más de $4.000 millones a compañías farmacéuticas que están desarrollando estudios de inmunización contra este nuevo coronavirus como parte de la operación Velocidad Avispa, que busca acelerar la producción de una vacuna. De acuerdo a la Universidad
Universidad Johns Hopkins, el mundo superó este viernes los 19 millones de casos de coronavirus, de los cuales Estados Unidos registra más de 4.880.000 casos de contagio y más de 160.000 fallecimientos. Por su parte, el Departamento de Estado levantó la recomendación de evitar cualquier viaje al extranjero a raíz de la pandemia de COVID-19. En un comunicado se aclara además que se va a considerar la situación de cada país caso por caso y se emitirán advertencias individuales para 30 naciones. En otro orden de ideas, la Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle y en la que se le acusa de conducta ilegal, alegando que fueron desviados millones de dólares de la misión caritativa de la organización para uso personal de los altos cargos. La asociación respondió en su cuenta de Twitter señalando que se trata de una acusación sin razón. Y el presidente Donald Trump también se pronunció ligando la decisión de la Fiscalía de Nueva York a la izquierda radical. Y finalmente, la temporada de huracanes de 2020 podría convertirse en una de las más agitadas de la historia, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Universidad Estatal de Colorado. Los estudios predicen una temporada extremadamente activa, con 19 a 25 tormentas, incluidos de 7 a 11 huracanes. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. El rey emérito de España deja el país acusado de delitos. Quien fuera rey de España desde que sucediera al dictador Francisco Franco hasta 2014, cuando abdicó perseguido por algunos escándalos, como matar elefantes en Botswana o tener una joven amante, ha dejado ahora el país, esta vez acusado de posibles delitos económicos. Absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial. La presión judicial y política empuja al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos. Una monarquía puesta en cuestión por muchos españoles, por cuanto el trono lo heredó del antiguo jefe del Estado, el dictador Francisco Franco. Pusieron quien lo puso y ahí se quedó y nadie se lo ha cuestionado. Soy antimonárquico 100%. Creo que es una cosa, que es un anacronismo, que no pertenece a nuestro tiempo. Otros, sin embargo, piensan que fue quien trajo la democracia a España. Si no fuera por él, probablemente no tendríamos democracia. También hay quien cree que hay que decidir el futuro consultando en referéndum. Qué mejor manera de tirar adelante, si quieren, otros 40 años, de una manera en que, como mínimo, el pueblo lo pueda votar. La posibilidad de un referéndum no está encima de la mesa. Desde sectores conservadores se cree que la monarquía es garante de la unidad territorial de España. Se tiene mucho miedo que Cataluña, País Vasco aprovechen una situación como esta para... Bueno, hay quien pide el referéndum para la monarquía república y otros que piden otro tipo de referéndums. Y por eso es muy difícil que se avance en este sentido. Ahora veremos si todos los escándalos que rodean al rey emérito ponen en juego el trono de España. Alfonso Beato, La Voz de América, Girona. Cae el comercio internacional de Latinoamérica por el COVID-19. América Latina experimentará una fuerte caída al cerrar 2020 en cuanto a su comercio internacional como consecuencia del COVID-19. Un informe publicado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advierte que la disminución alcanzará el 23%, mientras que las importaciones caerán en un 25%. Y las exportaciones más afectadas son las que se dirigen a Estados Unidos y a la región. Y los sectores con el peor desempeño son las manufacturas, la minería y los combustibles. El documento también afirma que solo 4 países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo: Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Javier Vizcaíno, consultor internacional en compras públicas, dijo que el resultado del informe no sorprende, aunque sí el porcentaje de la caída. Estamos ante una situación prácticamente catastrófica, pero sí estamos viendo ya además el efecto en cuanto al cierre de empresas, al cierre de negocios. En el caso de Ecuador, la principal caída en sus exportaciones se produjo en abril pasado, un 44,4% respecto al mismo mes en 2019, según la CEPAL. Sin embargo, los exportadores consideran que el efecto es menos fuerte debido al tipo de productos que se exportan. La ventaja de que la canasta exportable del Ecuador es una canasta agroalimentaria, agroindustrial, y de alguna manera nos ha permitido tener la oportunidad de alimentar al mundo. Frente a este panorama, el organismo propuso profundizar la integración regional a través de mecanismos como una logística eficiente, fluida y segura.
reducir la vulnerabilidad ante shocks externos y generar una interlocución más simétrica con Estados Unidos, China y Europa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Nos vamos a Sudamérica, en esta ocasión a Perú, con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje que nos ha preparado de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. En este momento estamos como un poco huérfanos, dado que todavía el gabinete de los ministros pues no ha sido todavía acogido como el voto de confianza del Congreso. Ya el nuevo primer ministro se va a presentar este martes al Congreso pidiendo el voto de confianza. Esperamos que se lo den, porque si no las cosas se van a complicar mucho más. Y a la vez está requiriendo el Congreso la presencia de 2 ministros a los que quieren interpelar, al ministro de Educación y a la ministra de Economía. Ellos dos van a ir 2 días después, el jueves, para ser interpelados. Ojalá que todo sea para bien de todos. Económicamente la situación sigue mal. El centro comercial más importante, sobre todo de telas en Lima, que se llama el Emporio de Gamarra, pues está en gran parte disminuido. Solamente un 30% de lo que antes trabajaba, trabaja ahora. Esto está indicando que un 70% está sin nada. Hay mucha alegría en el sentido de en una de las minas famosas que se llama Espinar, allá por el Cuzco, ha habido un acuerdo después de un paro prolongado de todos los pobladores de aquella zona, pues se ha llegado a un acuerdo de tal manera que la mina va a conceder 44 millones de soles a los pobladores. Va a dar un vale de 1.000 soles a cada poblador para que compre pues medicinas o ropa, lo que necesite. Y esto pues ha sido un acuerdo que se consiguió ayer, una firma de los alcaldes de la zona con los administradores de la mina y del gobierno. Es una buena noticia. Una noticia triste es que en las últimas 24 horas han fallecido 250 peruanos contagiados. Eso es grave. Solo en 24 horas 250. Se dice que en Perú los fallecidos tienen el número más grande del mundo, más grande, proporcionalmente, lógicamente. Es decir, fallecidos número por millón. Es algo muy preocupante, porque el contagio avanza y los muertos también. Es una pena lo que está pasando. Ojalá haya pronto una solución, una vacuna. En cuanto a fallecidos, en el norte del Perú preocupan las cárceles. Han fallecido 65 prisioneros, también algunos que trabajan en las cárceles. Se está poniendo ahora mucho remedio, haciendo las pruebas al máximo de prisioneros para poner remedio, no esperar a que avance el mal. En lo religioso, la gente sigue pidiendo los sacramentos y los templos siguen cerrados. Hay una manifestación muy reverente, muy humilde, para que el arzobispo abra los templos. No sé si es prudente o no, pero lo van a hacer en torno a la catedral para rezando el rosario en una fila de personas equidistantes y firmando una carta reverente y humilde para que nos conceda ese recibir a Jesucristo en los sacramentos. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez desde Lima, Perú. En el segmento de salud preventiva, les presentamos Zinc,
y la sobrevivencia al COVID-19. Consejos para resistir al COVID-19. Zinc y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19. Permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. Una de las cosas que se buscan en la lucha contra el COVID-19 es poder disminuir la carga o cantidad del virus dentro de las células de nuestro cuerpo, es decir, disminuir su multiplicación en nuestro organismo. Además, proteger el tejido nervioso, vascular y respiratorio, que resultan ser de los más afectados. Esto es especialmente importante para personas diabéticas, hipertensas, obesas, adultos mayores y niños. La principal fuente de zinc en nuestra alimentación proviene de los alimentos de origen animal, pero en situaciones como la actual pandemia es conveniente ingerir un comprimido diario de 50 miligramos de zinc elemental de manera permanente. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. Hoy, 8 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santo Domingo de Guzmán. Conozcamos su historia. Extenuado por el ajetreo de ese día en el que de puerta en puerta había recabado dinero y alimentos para repartir entre los macilentos pobres y los desarraigados campesinos que deambulaban por toda la ciudad de Palencia a causa de la terrible hambruna que asolaba la región, Domingo de Guzmán se arrodilló esa noche junto a su camastro, empezó a orar y en medio de su plegaria le preguntaba a Dios sobre qué más podría hacer para aliviar la penosa situación de sus hermanos y recordó las palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y él lo interpretó como una orden divina para que se entregara completamente a los demás. Y al hacer un balance de lo que poseía se dio cuenta de que ya todo lo había repartido, excepto sus valiosos textos de estudio, los mismos que madrugó a vender, y con lo que le dieron por ellos logró comprar una buena cantidad de víveres que distribuyó diligentemente y rebosando de alegría, emprendió el regreso a casa. A mitad de camino una adolorida mujer le salió al paso y llorando a raudales le pidió que le ayudara a rescatar a su hermano de las garras de los moros que lo tenían esclavizado y exigían una cuantiosa suma para devolverle la libertad. Entonces el conmovido Domingo de Guzmán, al que ya no le quedaba nada, la tomó de la mano, fue con ella hasta el campamento de los captores y se ofreció a cambio del prisionero. Con ese gesto desarmó a los sorprendidos raptores que liberaron al cautivo sin recibir nada a cambio. Domingo de Guzmán Garcés, nacido en el año 1170 en Calerruega, España, fue formado en un fervoroso ambiente católico por su madre Juana de Asa, beatificada entre otras cosas en 1828. Y desde los 7 años pasó al cuidado de su tío Gonzalo de Asa, arcipreste de la población de Gumiel de Izán, quien se encargó de completar su aprendizaje moral. Y a los 14 lo envió a Palencia, en donde adelantó sus estudios superiores: matemáticas, gramática, retórica, literatura, humanidades, derecho, filosofía y teología. Al culminar este ciclo, fue nombrado profesor del Estudio General de Palencia. Y mientras continuaba su preparación en Sagradas Escrituras, recibió la tonsura y con ella la designación de canónigo regular de la Catedral de Osma. Fue en esta época en la que se ofreció en canje por el prisionero de los moros. Y en 1194 alcanzó la ordenación sacerdotal y le asignaron la regencia de la Cátedra de Sagradas Escrituras en el Estudio de Palencia, de donde, por su virtuosidad e inteligencia, el obispo se lo llevó como vicario general de la diócesis y luego en calidad de acompañante en la misión diplomática que debía concertar la boda del hijo de Alfonso VIII de Castilla con una princesa danesa. Y durante ese viaje, Santo Domingo de Guzmán pudo constatar que en Francia, Flandes y Renania florecían las herejías cátara y valdense, y por eso al terminar la encomienda decidió quedarse en el Languedoc, centro espiritual de los cátaros.
con el fin de convertir a los heréticos. En el comienzo de su misión en el sur de Francia rescató a varias jóvenes cátaras y las congregó en un monasterio en la localidad de Plouil, y ellas entonces constituyeron la primera comunidad dominica de la historia. Y su vida contemplativa fue el soporte espiritual y punto de partida de la evangelización que Santo Domingo de Guzmán emprendió, apoyado por el obispo de Osma, Diego de Aceves, a la que se unieron otros 16 voluntarios con los que abrió el primer convento dominico masculino en Toulouse en 1215. E inmediatamente viajó a Roma y participó del Cuarto Concilio de Letrán, en el que se ventiló la posibilidad de adelantar una cruzada contra los albigenses, a lo que se opuso Santo Domingo de Guzmán, quien sostenía que la predicación obtendría más frutos que la fuerza, y aprovechó para pedirle al Papa Inocencio III la aprobación de su congregación de clérigos regulares, pero su solicitud solo fue certificada a finales de 1216 por el Papa Honorio III, quien acababa de subir al trono de San Pedro, después de que se reuniera con sus monjes y ellos aceptaran la regla de San Agustín como fundamento de su vida monástica, y a principios del año siguiente una bula papal le asignó la orden de título, o el título mejor, de predicadores, lo que en adelante facilitó su labor y le permitió a Santo Domingo de Guzmán enviar a sus hermanos a crear nuevas casas dominicas en París, en Madrid, Bolonia, Roma, y esas casas ayudaron a recuperar a muchos herejes, y la fe católica se oxigenó aún más después de que la Santísima Virgen se le apareciera a Santo Domingo de Guzmán y le encomendara la difusión de la devoción al Santo Rosario, cuyo rezo se generalizó en sus cenobios y a través de sus predicadores se esparció por toda Francia, España e Italia. Tras realizar en Bolonia el primer capítulo general de la orden en 1220, que se ocupó de concluir las constituciones de la congregación, lideró una ambiciosa campaña evangelizadora que abarcó a todo el norte de Italia, y de ella retornó a Bolonia agotado y enfermo, pero aún tuvo fuerzas para presidir un segundo capítulo en el que la orden, para un mejor manejo administrativo, fue dividida en 8 provincias con 60 casas en funcionamiento. Al terminar las sesiones con la convicción de que ya había cumplido su misión, se abandonó en los brazos de Dios y, agobiado por una breve pero agresiva enfermedad, murió el 8 de agosto de 1221 a los 51 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1234. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo de Guzmán que nos muestre el verdadero camino de la salvación. Y para terminar nuestro noticiero, el Papa Francisco nos ha pedido que nos unamos en oración el mes de agosto por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufrirían hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.